Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con esta cápsula 2, donde vamos a estar conociendo algunos conceptos clave de todos estos temas que hemos estado conociendo en el transcurso de esta asignatura, ¿sí? De igual manera, específicamente con el tema de montículos binarios que acabamos de conocer en la cápsula pasada. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestros conceptos básicos acerca del TAD, ¿sí? Que es el tipo de dato abstracto y la separación de conceptos, ¿sí? En esta diapositiva vamos a aclarar una distinción que la mayoría de estudiantes suele confundir, que en este caso, perdón, es la diferencia entre un tipo de dato abstracto o un TAD o TAD y una estructura de datos, ¿sí? ¿Cuáles son sus principales diferencias? Cuando nosotros hablamos de un TAD, ¿sí? Nos enfocamos únicamente en qué operaciones se pueden realizar. Es una definición lógica y conceptual. Sí, por ejemplo, un TAD cola o un TAD cola indica que se pueden insertar elementos y extraerlos en cierto orden, pero no dice cómo se implementa. ¿Sí? En cambio, nosotros cuando hablamos de una estructura de datos, nos referimos a la implementación física en memoria, es decir, cómo se guardan realmente esos datos dentro de una computadora. Aquí entran cosas como listas enlazadas, los mismos montículos, los arreglos, ¿sí? Los árboles, entre algunos otros elementos que componen las estructuras de datos. ¿Sí? Un buen ejemplo para que nosotros entendamos esta separación es justamente la cola de prioridad, como hemos estado platicando en la cápsula pasada. Cómo en este caso, el tipo de datos abstracto describe un conjunto de operaciones como pueden ser el insertar, el extraer, el mayor o el menor, consultar el elemento prioritario, etcétera, ¿sí? No obliga a usar una estructura específica, es decir, nos dice qué es lo que vamos a hacer, pero no cómo, ¿sí? Es decir, podemos usar arreglos, podemos usar árboles o algún otro elemento para poder extraer o insertar ese dato o ese elemento, ¿sí? Entonces podríamos implementarla con una lista normal, ¿sí? O con un BST, ¿sí? O un montículo binario, ¿sí? O alguna otra herramienta para poder realizar esta acción. Sin embargo, no todas estas implementaciones ofrecen el mismo rendimiento, por lo que terminamos siempre eligiendo el montículo porque garantiza eficiencia logarítmica, ¿sí? Y por eso es que parte fundamental de estos temas también. Entonces, esta separación entre qué hace y cómo se hace es fundamental cuando nosotros ya estamos desarrollando software porque nos permite diseñar primero la funcionalidad y después elegir la estructura más eficiente para poder soportarla. ¿Sí? Muy bien. De igual manera, vamos a diferenciar entre una búsqueda y un recorrido, ¿sí? Estas dos acciones, aunque parecen parecidas, cumplen propósitos muy distintos, ¿sí? La búsqueda es un algoritmo cuyo objetivo es encontrar un elemento específico dentro de una estructura, ¿sí? No me interesa ver todos los demás elementos, sino llegar al que yo estoy buscando y buscarlo y encontrarlo de la manera más rápida posible, ¿sí? Dependiendo de la estructura, la búsqueda puede ser muy rápida, ¿sí? O muy lenta, como en una lista desordenada, por ejemplo, ¿sí? En contraste, entonces, un recorrido consiste en visitar todos los elementos de la estructura exactamente por lo menos una vez, ¿sí? Aquí el objetivo no es encontrar solo uno, sino procesarlos todos. Por eso la complejidad es mayor, ¿sí? En el caso específico también de los árboles y de los grafos, ¿sí? Entonces, estas dos ideas son clave. ¿Por qué? Porque la búsqueda es localizar un elemento específico o puntual y el recorrido es procesar todos los elementos, ¿sí? También se mencionan las estrategias de recorridos, como pueden ser en este caso el de amplitud o el de profundidad, ¿sí? En este caso, el de amplitud recorre por niveles y necesita una cola. Y el de profundidad recorre, como su nombre lo dice, a profundidad y suele implementarse con una pila o la recursión, ¿sí? Estos recorridos no solo sirven para visitar nodos, ¿sí? Que son la base de algoritmos de conectividad, detección de ciclos, topologías, distancias, entre algunas otras
aplicaciones. Dentro del análisis de complejidad, vamos a hablar acerca del idioma del rendimiento. Aquí ya en este caso vamos a volver a tocar el tema de la notación Big O, que básicamente es el lenguaje en el que nosotros describimos cuánto tiempo o cuánta memoria necesita un algoritmo a medida que nuestros datos crecen, ¿sí? Lo más importante no es el número de operaciones exactas, sino cómo escala el algoritmo cuando le damos una entrada más grande y cada vez mayor. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunas categorías, ¿sí? En términos dominantes que hemos estado conociendo a lo largo de nuestro curso, ¿sí? Tenemos la O a la 1, donde tiempo es el tiempo constante. Da igual si hay 10 datos o 1 millón, ¿sí? Un ejemplo de aplicación es acceder a un índice de un arreglo. ¿Sí? Tenemos el O logaritmo de n, que es el tiempo logarítmico, ¿sí? Y este crece muy despacio. Lo vemos, por ejemplo, en búsquedas binarias y en los montículos, ¿sí? Tenemos O a la n, que es el tiempo lineal, y esta escala directamente con la cantidad de datos, ¿sí? Aquí podemos observar también el funcionamiento y para qué se requiere en algunos casos. Tenemos la O, n algoritmo de logaritmo de n, y es común en algunos algoritmos de ordenaciones eficientes, ¿sí? Ya que se representa un punto intermedio entre lo lineal y lo cuadrático. Sí, también es útil mencionar que esta notación describe el peor caso, pero también nos importa el caso promedio, sí, algo que estuvimos también conociendo en cápsulas pasadas, donde la idea principal es elegir estructuras y algoritmos que garanticen un desempeño aceptable, incluso en los peores momentos, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de punteros y referencias, ¿sí? Aquí entramos también a un concepto fundamental para las estructuras dinámicas, que en este caso son los punteros, ¿sí? Un puntero o una referencia, ¿sí? No guarda un dato en sí mismo, ¿sí? En este caso, en lugar de guardar el dato, guarda la dirección en memoria donde ese dato está almacenado, ¿sí? Algo también sumamente importante. Gracias a todo esto podemos crear estructuras que no están en posiciones contiguas, ¿sí? Como listas enlazadas, los grafos o los árboles, ¿sí? La idea es que cada nodo contiene dos cosas, un valor y uno o más punteros que indican dónde está el siguiente nodo, ¿sí? Entonces, usar punteros vuelve estas estructuras altamente flexibles. Podemos insertar o eliminar nodos sin necesidad de mover grandes bloques de memoria, algo que sería costoso en un arreglo, por ejemplo. Sin embargo, también tiene desventajas. Por ejemplo, se puede usar más memoria o la peor calidad de referencia en caché, lo que hace que nuestro CPU tarde un poco más en acceder a los datos. De igual manera, saber cómo funcionan los punteros es clave para comprender por qué ciertas estructuras son más rápidas para unas tareas, pero más lentas para otras. ¿Sí? De igual manera vamos a tener dos clases de estructuras. Aquí se divide entonces el mundo de las estructuras en dos familias. Tenemos las basadas en posición, ¿sí? Y estas usan una memoria continua como los arreglos y por eso permiten acceso aleatorio en tiempo del 0 a 1, ¿sí? Su principal ventaja es la velocidad de lectura y la desventaja es que son difíciles de modificar, en este caso insertar o borrar implica mover elementos o redimensionar. También tenemos las basadas en relación o las enlazadas, y aquí cada nodo sabe quién es su siguiente, es decir, o sus hijos o en el caso de árboles, ¿sí? Son muy flexibles para insertar y eliminar, pero tienen acceso secuencial y no permiten saltar directamente a otro elemento, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos desarrollando un software, es importante elegir la adecuada según la operación que más se realice. Si se busca mucho, conviene un arreglo ordenado o una tabla hash, pero si se insertan muchos elementos, entonces conviene una estructura enlazada, ¿sí? Muy bien, y ahora vamos a hablar sobre la recursividad, ¿sí? Aquí se introduce este elemento también muy importante, y entonces en este caso una estructura es recursiva cuando se puede definir usando versiones más pequeñas de sí misma, como un árbol, ¿sí? Un árbol es una raíz y cero, uno o dos subárboles,
¿sí? Esto hace que los algoritmos recursivos sean naturales para este tipo de estructuras. Por ejemplo, tenemos los recorridos in orden, los preorden y los posorden, ¿sí? Tenemos las búsquedas profundas, tenemos la eliminación o la inserción en un árbol, y aunque cualquier algoritmo recursivo puede reescribirse en una versión iterativa, la recursión ofrece claridad y elegancia, ¿sí? Incluso lenguajes como Python, C++ o Java aprovechan la recursión para resolver problemas complejos de una manera más concisa, ¿sí? Algo sumamente importante en este tipo de lenguajes de programación. ¿Sí? Y como parte de nuestra conclusión, sí, los conceptos que acabamos de conocer, como son el tipo de dato abstracto, la complejidad de la notación Big O la recursividad, forman los pilares para comprender estructuras más complejas, ¿sí? La idea clave es que sin dominar estos tres bloques no podemos avanzar, ¿sí? Hacia temas como son los grafos, los montículos avanzados, los árboles balanceados o los algoritmos de rutas mínimas, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que nosotros conozcamos estas herramientas o estas definiciones antes de poder continuar con temas más avanzados, ¿sí? Entonces, en general o en conclusión, esta cápsula sienta las bases teóricas necesarias para lo que sigue, ¿sí? Y eso lo vamos a estar conociendo en la siguiente cápsula. Muchas gracias.